Hola. ¿Cómo están? Aquí con otro cap de este fic. Antes de comenzar quiero enviarle un saludo a Dylan Arevalos, a Nicolás Sánchez, a Dan Yelsan, a Lucas 804 y por último a Jesús Tapia. Ahora sí, disfruten. Control de multitudes, pero una relación profesional fue donde las cosas comenzaron y terminaron. La mayoría no veía el punto de estar allí, ya que los héroes por lo general tenían un control de la situación. Algunos incluso llegaron a la conclusión de que son simplemente el equipo de limpieza para las batallas de villanos o simplemente personas que ayudaron a mantener las cosas bajo control hasta que llegó un héroe. Otros estaban simplemente amargados por los héroes. No es fácil ser policía durante este día y edad. Convertirse en oficial requería que uno se comprometiera a recibir más reglas y regulaciones de las que un héroe. Como tal, la policía es a menudo vista como inútil por el público en general. ¿De qué le sirvió a la policía cuando los héroes hicieron todo el trabajo? Hubo murmullos sobre un ataque masivo de vez en cuando, pero nunca condujeron a ninguna parte. Tsukauchi nunca vio esas cosas. Para él, los héroes eran algo más que una fuerza de mantenimiento de la paz. Eran un faro de esperanza que ayudaba al mundo a salir de los tiempos oscuros. Los héroes ayudaron a reconstruir una sociedad que una vez fue vista como irreversiblemente rota y trabajó incansablemente para mantener las cosas de esa manera. Era un mundo extraño, y los héroes ayudaron a tener algún sentido. Este punto de vista hizo de Tsukauchi un pato un poco extraño en la policía, pero le ayudó a arrastrarse por las filas. También le ayudó a acercarse especialmente al símbolo de la paz. Dicho símbolo de la paz llegó 15 minutos tarde a la reunión que estaba celebrando con los jefes de policía y los mejores héroes. Yo digo que debemos empezar sin él. El héroe número 2, Endeavor, se quejó de un resplandor. Su barba en llamas estalló en irritación. No deberíamos esperar solo porque quiere perder el tiempo mostrándose en todas partes. No podemos hacer exactamente ese esfuerzo, respondió Tsukauchi, ignorando el resplandor que Endeavor le disparó. El caso lo involucra después de todo. Y muy bien podemos resolverlo sin su participación. Solo estamos tratando con 2 villanos en este momento. Si hay más y si son una amenaza razonable, entonces podemos sentir la necesidad de mantener estas reuniones para su conveniencia. Tsukauchi odiaba lo sólido que era el argumento de Endeavor. No era tonto y sabía cuánto detestaba a Endeavor todo poder por su lugar como el héroe número 1. Pero Endeavor tendía a restringir sus sentimientos a comentarios snide en público, y retorciendo una situación a su favor. Técnicamente, Endeavor tenía razón y podían buscar a Prowler y Misterio sin todo el poder. Para Endeavor, todo lo que todo podría proporcionar era su opinión sobre la situación y el motivo de Prowler. 2 cosas que no harían mucha diferencia en el caso general, especialmente porque podrían razonar esto último a través de las acciones de Prowler. Además, si Endeavor tuviera una ventaja en las cosas, la oportunidad de capturar a los 2 villanos que habían logrado darle a Olmigt el resbalón sería suya para la toma. Pero no sabía en quién podrían estar involucrados los villanos. Tsukauchi podía leer la habitación y podía ver una sensación algo creciente de que bien podrían terminar con las cosas. Antes de que pudiera intentar retrasar las cosas un poco más, la puerta de la habitación se abrió y Olmigt vino paseando con su sonrisa siempre presente y la última edición de su traje. Estoy aquí. Perdón por el retraso. Tuve que ayudar a aclarar un accidente de tráfico en el otro lado de la ciudad, evacuar un edificio que estaba en llamas, y. No necesitamos escuchar la historia, gruñó Endeavor, mirando al número 1. Siéntate. Usted nos ha retrasado el tiempo suficiente. Esfuerzo. Todo podría sonreír y extendió su mano. Me alegro de verte de nuevo. Ha pasado un tiempo y. Parecía darse cuenta de que Endeavor no tenía intención de sacudirlo y lo trajo de vuelta. Bien, entonces. Supongo que los he hecho esperar demasiado tiempo. Podemos guardar los placeres para más tarde. Todo podría ir a la silla abierta a la izquierda de Endeavor y se sentó. Bueno, vamos a empezar. A veces me pregunto si lo sabe y está fingiendo ignorancia, o si realmente no tiene ni idea. Tsukauchi suspiró mientras presionaba un botón en el control remoto de su mano. La presentación comenzó, mostrando una imagen ampliada del Prowler en su motocicleta tomada por un civil durante la persecución. Bien, como todos saben, tenemos que discutir la reciente reaparición del Prowler. Volvió a pulsar el botón, mostrando la imagen borrosa del imitador de Spider-Man.
Ahora, esto por sí solo no sería una causa para reuniros a todos aquí, pero el cambio en las prioridades de Prowler es algo de lo que preocuparse. Por no decir nada de su nuevo arsenal. Tsukauchi se volvió hacia todo poder. Todo el poder, te has encontrado con Prowler varias veces antes de este evento. ¿Puede por favor decirnos su opinión sobre sus acciones? La sonrisa de todo Mig desapareció por un segundo y se frotó la barbilla en la contemplación. Sin duda es un cambio. Todo podría asintiendo con la asintición antes de mirar a Tsukauchi. Prowler nunca ha sido uno para exhibiciones vistosas o actos de malicia pura. Por lo general, ella prefiere robar lo que quiera y solo mata por necesidad. ¿Para que ella cace a este hombre por nada a cambio? No podemos suponer que no hubo nada en el acto en beneficio de Prowler, dijo el héroe del cuarto ranking, mejor geanista, mientras miraba a todo poder. Es probable que el hombre tuviera algo que ella quería o que se topó con un crimen en progreso. El jefe de policía, Kenji Tsuragamae, sacudió su cabeza de perro en desacuerdo. Me temo que ese no es el caso. Mis hombres han registrado en la zona donde comenzó la pelea y no había nada de notar en las instalaciones. Ninguna empresa cercana ha reportado a los dos peleas dentro de su propiedad tampoco. Hasta ahora, la evidencia circunstancial sugiere que Prowler emboscó al hombre con la intención de asesinarlo. Hay una explicación y es bastante simple. Endeavor habló, haciendo que todos lo miraran. Se le ordenó hacerlo. Tsukauchi asintió con la asintición y decidió que ahora era el momento adecuado para cambiar el tobogán. Este que muestra al nuevo villano que se llamó a sí mismo Misterio. Considerando que este villano hizo todo lo posible para hacer su gran entrada cuando el Prowler estaba a punto de ser aprehendido, lo que le permite escapar, hemos llegado a la conclusión de que los dos están trabajando juntos en cierta capacidad. Apretó el botón de nuevo, ahora mostrando un robot humanoide aplastado y una instantánea de las botas de Prowler. Ambos también son tecnología deportiva mucho más avanzada que cualquier cosa que esté disponible actualmente, y he comprobado con nuestros contactos gubernamentales para asegurarme de que este fuera el caso. Supongo que ahora es el mejor momento para plantear esto. Endeavor se metió en el bolsillo y comenzó a pasar fotos entre sus compañeros héroes y los policías. He hecho mi propia investigación sobre el aumento del crimen a través del uso de esta nueva tecnología. Armas que disparan plasma sobrecalentado, trajes que permiten a los usuarios saltar grandes distancias. Parece un saltamontes. El héroe del noveno ranking, Ryukyu, comentó con el ceño fruncido. Y trajes que aumentan la altura del usuario. Esa foto logró llegar a Tsukauchi, y vio una foto de un toplet sobre el hombre usando lo que parecía ser un traje de metal y las piernas que se extendían fuera del marco de la imagen. Una nota en el borde de la cabeza de la imagen decía 940 cm con una flecha que apunta a las patas extendidas. Esos son solo los que tenía fotos que había logrado llevar conmigo. Ahora Endeavor. No es muy deportivo mantener algo tan grande en secreto de tus camaradas. Todo lo declaró. No lo subí porque no tenía un caso lo suficientemente sólido. Endeavor gruñó mientras apuntaba a Misterio. Por lo menos hasta que apareció. Todos los villanos nos habían dicho a través del interrogatorio que recibieron su armamento a través de una fuente conocida como Misterio. ¿Quieres decir que le dio a estas personas estas cosas en persona? Ryuko preguntó con asombro en su voz. ¿Cómo es que nunca lo tuvimos aparecer en nuestro radar? Alguien que se vea así con ese tipo de habilidades sería la charla del inframundo. Eso es porque nunca participó en el intercambio. Siempre hacía la venta a través de un tercero. El ceño fruncido de Endeavor se profundizó. Pero lo que realmente me molesta es cómo nunca hemos oído hablar de este tipo antes. Es como si hubiera salido de la nada hace unos meses. Nadie adquiere este tipo de armamento que tardaría años en almacenarse sin que algunas personas recuerden su nombre, especialmente con un nombre como Misterio. Tsukauchi hizo su investigación y descubrió que el nombre había pertenecido anteriormente a un supervillano occidental ficticio de la serie Spider-Man. Era una regla tácita entre héroes y villanos que adoptar los nombres de héroes y villanos ficticios era algo que se debía evitar. No porque fuera ilegal, ya que en las condiciones adecuadas los héroes no podrían adoptarlo ningún problema y a los villanos no les importaría violar otra ley. Pero porque se sentía poco original, como si no pudieras encontrar tu propia identidad a pesar de tener una peculiaridad única. Alguien con un nombre como Misterio se habría burlado al menos una o dos veces hasta que les enseñó una lección.
Si lo que estás sugiriendo es verdad, me preocupa aún más por ese personaje que lleva el traje de Spider-Man con la Kirk productora de web, dijo Olmig con el ceño fruncido. Si Misterio fuera el que enviara a Prowler tras él, entonces podría hacerlo de nuevo. Este personaje probablemente sabe algo sobre el villano que quiere olvidado y escondido en la tumba. Lo dudo, respondió Besgeanis mientras levantaba un dedo. Con toda la actividad de héroe y policía que este ataque ha sacado a la vista, es probable que retendrán un evento similar. Podrían intentar algo diferente o abandonar esta misión por completo. El jefe Tsuragamae hizo un guiño. Mientras tanto, debemos tratar de juntar nuestras pruebas y construir un caso. Entonces podemos centrarnos en tratar de encontrar a este vigilante y traerlo por seguridad. Mientras los héroes y la policía hablaban, Tsukauchi pidió a Olmig que lo siguiera afuera. El héroe lo siguió y el detective cerró la puerta detrás de él antes de que comenzaran a caminar por el pasillo. Lo siento, Yaji-san. Todavía no podemos encontrarlo. Pero, ¿por qué iba a dejar la ambulancia? Con todas sus heridas, tal vez ya sospechaba que estaríamos obligados a traerlo para interrogarlo. Lord sabe que el hombre habría sido arrestado poco después debido a su uso ilegal de Kirk. No podemos tener vigilantes, Yaji-san, incluso si solo se están defendiendo a sí mismos. Todo podría suspirar. Tal vez, pero tenemos que tratar esto de manera diferente. Tsukauchi-san sabe algo sobre Misterio. Eso es seguro. Todos los Pudoron aparentemente habían oído todo lo que se dijo entre el villano y vigilante. Mientras que la mayoría podía decir y escuchar a los dos hablar entre sí, la conmoción y la distancia hacían casi imposible decir lo que se decía además de unas pocas palabras en inglés. Olmig estaba lo suficientemente cerca y con suficiente fluidez en inglés como para haber oído todo y contado a Tsukauchi todo sobre él. Los dos que tenían una historia era una certeza más que una teoría. El héroe se quedó en silencio y Tsukauchi pudo leer el estado de ánimo problemático en el aire. Usted está pensando en él, ¿no? Misterio lo mencionó, dijo que oyó todo sobre mí a través de ese hombre. La cara de todo Mig se torció en el odio, como si estuviera mirando hacia abajo la cosa que ya no era un hombre. Debería estar muerto. Pensé que, maldita sea. Todas las manos de Mig se apretaron en los puños y Tsukauchi hizo todo lo posible para calmar al héroe. Podría haber estado diciendo que solo para irritar. No lo pienses demasiado. ¿Realmente crees eso? Tsukauchi gruñó antes de responder. No. Frunció el ceño y miró hacia atrás en todo el poder. Los encontraremos pronto, Yaji-san. Responderán por sus crímenes. La expresión sombría de todo Mig volvió a una sonrisa brillante, pero claramente estaba tensa para cualquier observador cercano. Porque, por supuesto. Después de todo, los villanos y su yema nunca pueden escapar de la justicia por mucho tiempo. Luego caminó hacia el otro lado, pero a un ritmo un poco más rápido. Tsukauchi notó que las corrientes de humo estaban saliendo de su cuerpo. Ahora, tengo que estar fuera. La justicia nunca duerme después de todo. Tsukauchi dio una simple ola para despedirse y vio al héroe irse antes de que sus pensamientos se dirigieran al vigilante. Estaba conectado a todo esto. Misterio lo quería muerto por una razón suficiente para enviar a un ladrón como asesino. Y si Misterio trabajaba para ese hombre, entonces apoyó el acto en cierta capacidad. Tenemos que sacarlo de las calles. No solo por su bien, sino por el bien de la sociedad. Los vigilantes no tenían cabida en una era de héroes. Personas que usaron sus poderes para inculcar su propio sentido de la justicia en lugar de trabajar con ellos para dar forma al futuro. Si no se hiciera nada, sería el Crawler de nuevo. Tsukauchi trató de no muecarse en la memoria. Sin embargo, una parte de él se preguntó qué podría estar pensando el vigilante en la máscara de Spider-Man. Sabiendo que era una raza rara y moribunda dentro del mundo moderno, cazada por villanos por lo que sabía y creyendo que solo podía confiar en sí mismo, Peter Parker se rascó las tripas y bostezó mientras cambiaba incómodamente en el banco de hormigón sirviendo como una cama improvisada. Hombre, tengo hambre. Peter ha estado preocupado de dónde se quedaría cuando él e Izuku se separaron. Vivir en un callejón debajo de una caja de cartón a la sombra de un contenedor de basura no le atrajo. Desafortunadamente, la policía probablemente lo estaría buscando en cualquier sitio de construcción dentro de la ciudad para la batalla que tuvo lugar.
Izuku le había explicado que a los mutantes de este mundo, que llamaban a sus habilidades Quirks lo suficientemente extrañamente, no podían usarlos salvo para ciertas circunstancias. Lo que Pedro hizo no fue uno de ellos. La policía podría intentar arrestar a Peter si lo encontraron. Igual que los viejos tiempos no tan buenos, se quejó Peter mientras trataba de esponjar su almohada de cincha. La cosa era elástica y proporciona un buen apoyo, pero era como tratar de usar una mochila como almohada. Era grueso, duro, y hebras de telarañas a veces soplaba en su nariz. Al principio de la carrera de Peter, la policía en su mayoría solo quería obtener declaraciones, y Peter se alejó porque también querían su identidad y él tenía lugares donde estar. Luego vino la retórica de Jonas, y algunas personas en la fuerza compraron la idea de que él era una amenaza para la sociedad. Peter recordó esta vez en la que un novato de gatillo feliz le disparó a una multitud y lo golpeó en el hombro. Tuvo que visitar a la enfermera nocturna y la carrera del tipo fue por los tubos, por ir en contra de las regulaciones en la televisión nacional. Seguro que el vigilante era ilegal, pero había una orden para estas cosas. Jonas siendo demandado por la familia del policía por alentar la acción y tener que poner un descargo de responsabilidad al final de sus artículos que se basaron en su interpretación de los hechos. Escrito en letra muy fina. Le preguntó a Izuku sobre esto y el chico parecía horrorizado por la idea. Izuku no podía imaginar a los policías u otros héroes usando fuerza excesiva para contenerlo y si lo hacían fue debido a que Peter se resistió. Bueno, al menos la policía es un poco más sensata aquí. Peter tardó 4 años en tener una relación un tanto amistosa con la policía, comenzando con un capitán Yuri Watanabe. Peter se quejó al recordar cómo su relación con Yuri se desmoronó. Decidió centrarse en otra cosa. A saber, su nuevo hogar. Era el vestíbulo de un parque de atracciones abandonado dentro del bosque en las afueras de la ciudad. Había crecimiento excesivo por todas partes, con hierba que sobresalía de las baldosas y vides esparcidas en las paredes. Pero el edificio en sí era estructuralmente sólido. Había filas de bancos de hormigón a los lados, probablemente donde los padres y sus hijos esperaban a que se abriera el parque, y lo que una vez fue una fuente de agua en la esquina más a la derecha. Las taquillas tenían ventanas agrietadas y las entrañas estaban llenas de polvo. La naturaleza había reclamado todo lo demás hace mucho tiempo. Era el lugar perfecto para esconderse. Sin embargo, podría usar electricidad. Pedro miró por las ventanas rotas a los árboles de afuera. Y plomería. Pero los mendigos no podían elegir cuando uno estaba atrapado en un mundo alternativo sin dinero además de lo que el futuro o alternativo Spider-Man te dio de su asignación. Me pregunto cuánto tiempo tardará Prowler o Quentin en encontrarme. Como si estuviera en señal, la espalda y el tobillo de Peter palpitaron de dolor. Se muñecó como una ola de pánico le disparó la columna vertebral. Quentin sabe quién soy. Es conocido por el tiempo que ha estado aquí. Maldita sea. ¿Cuánto hace que sabe de MJ y Mayday? Si estoy atascado aquí y su pequeño show / murder attempt no funcionó, ¿cuánto tiempo hasta? Pedro puso una mano en la frente y respiró profundamente a través de su nariz. Lo dejó salir por su boca. Repitió el ejercicio mientras pensaba a sí mismo. Consiga un agarre, Peter. Piénsalo bien. Si Quentin quisiera probar algo que tendría antes de todo esto. Además, si intentara algo en MJ o Mayday de Avengers y toda la población de superhéroes de Nueva York estaría en él. Realmente pagó tener una buena relación con casi todos los superhéroes de gran nombre y de la calle alrededor. Para empezar, significaba que durante un equipo tenían tu espalda y tenías amigos para la noche de póker. También significaba que si algún villano decidiera tratar de golpearte donde más te dolía, le echarían una mano para enseñarle una lección al bastardo. Con eso, Peter comenzó a calmarse, algo. No puedo creer que cada superhéroe tenga su identidad secreta a la INSAC. Fue como si todos los superhéroes decidieran sacar una página del manual de los Cuatro Fantásticos. De hecho, había mucho sobre este mundo que sorprendió a Peter. Va a tener que obtener más información de Izuku cuando salga de la escuela. Y con eso, los pensamientos de Pedro regresaron a su encuentro con el joven héroe esperanzador. Lo que incluía averiguar qué demonios era una casa de baños. ¿Y usted, cómo, solo tomar un baño allí? Pedro preguntó mientras señalaba a la llamada casa de baños que acababan de pasar. Sí, Peterson, dijo Izuku con un guiñado por la ubicación. Se había calmado desde la pequeña telenovela que puso cuando le pidió a Peter que le enseñara.
Sus ojos todavía estaban un poco rojos y hinchados. Peter se sorprendió por lo mucho que el niño podía llorar. Pero al menos no estaba olfateando ni nada por el estilo. Peter hizo una cara antes de preguntar, ¿y tienes que hacerlo desnudo con un montón de otros chicos? Bueno, recibes toalla, es más tradicional aquí. Izuku parecía incómodo ahora con las mejillas enrojecidas en vergüenza. Ahí no es baño mixto, así que, las mujeres no. Peter gimió. Tener un montón de mujeres al azar sin mirar su basura se suponía que lo hacía sentir más a gusto sobre esto. Mira Izuku, me gustaría tomar un buen baño, pero me va a tomar un poco para desnudarme con un montón de chicos y entrar en el mismo baño con ellos. Izuku comenzó a decir, quiero decir, puedo mostrarte, así que de esa manera no eres. Sí, detengamos esta discusión aquí y pongamos ir a la casa de baños en el quemador trasero por ahora. Lo último que necesitaba era imaginar a un adolescente incómodo guiándolo a través de una casa de baños llena de tipos desnudos con ellos igual de desnudos. Dios, ahora necesitaba quemar esa imagen de su cabeza. Un silencio incómodo cayó sobre ellos mientras continuaban caminando. Peter sabía que teniendo en cuenta sus escasas posibilidades de llegar a casa en un futuro cercano, tendría que acostumbrarse a vivir en Japón, pero las costumbres aquí eran un poco más raro de lo que estaba acostumbrado. Esto venía de un tipo que rutinariamente caminaba con los 4 fantásticos a mundos alienígenas. Y el tipo que regularmente se estrelló en la Tierra salvaje con los Vengadores en cada viaje antes de pasar tiempo con la gente que parecía los entusiastas de Tarzán. Así que, evidentemente, Izuku sentía que el silencio era demasiado para soportar. ¿Entendiste lo que Estados Unidos es, Peterson? Pedro acogió con beneplácito el cambio de tema con un suspiro de alivio. Sí, quiero decir, lo entiendo. Así que ser un superhéroe es un trabajo real por aquí. Sí, eso es lo más correcto. Izuku asintiendo con entusiasmo. Estados Unidos enseña a los futuros héroes a salvar a la gente. Una vez que un estudiante se gradúa, se convierte en héroe con licencia que ayuda con la crisis y paga por los esfuerzos. El brillo en los ojos de Izuku le dijo a Peter que estaba más entusiasmado por ser un héroe con licencia que porque le pagaran por ello. Fue tan espeluznante. Peter habría pensado por su propia experiencia que los niños normalmente querrían cobrar sus poderes. Lo hizo y también lo hizo ese pequeño Pang Maguire antes de que tuvieran una buena losa de pastel humilde. Peter sabía que había adolescentes que querían convertirse en superhéroes únicamente para hacer algo bueno como Kamala Khan, pero pensó que eran pocos y distantes entre sí. Fue un poco agradable ver este tipo de entusiasmo de cerca y personal. Así se sintió Carol con Kamala cuando se conocieron. Todavía, los superhéroes están registrados y es un trabajo remunerado. Pedro no pudo evitar gemir mientras decía, increíble, la cosa estúpida en realidad funcionó por aquí. Sus gemidos dieron paso a risas y luego se ríen abiertamente. Oh, hombre. Espera a que Red y Tony se enteren de esto. No, espera, que a Steve le encantaría oír esto. Funcionó por aquí. Peterson. Peter miró a Izuku y vio al niño mirándolo extrañamente. Pedro bajó la voz a unas risas antes de limpiar una lágrima. Está bien, chico. Es solo hilarante para mí. Peter tosió. Ya ves, hace unos 18 años en mi tiempo un equipo llamado New Warriors decidió convertirse en un reality show y tuvo la brillante idea de tomar un montón de supervillanos experimentados en un área suburbana. Pensaron que sería para un buen televisor. Cualquier alegría que haya hubo en Peter pronto se fue cuando se acordó de Stanford. Los edificios y huesos carbonizados debajo de los escombros. El olor del humo y el ozono quemado en el aire mientras él y los socorristas, Vengadores y X-Men ayudaron con los esfuerzos de rescate. Todos murieron, y uno de los supervillanos llamados Nitro decidió causar una explosión que mató a mucha gente. Un montón de ellos eran niños. Pedro miró a Izuku y vio que la cara del joven se horrorizó. Probablemente lo estaba imaginando todo ahora. Si lo que Peter pasó fue puesto en un cómic, no se compararía con lo que realmente vio. Bueno, los políticos hicieron lo que hicieron y reaccionaron exageradamente. Decidieron que todos los superhéroes necesitaban ser puestos en control y registrarse con el gobierno. Necesitaban conseguir una placa y hacer lo que el gobierno les dijera. Serían compensados seguro, pero si te negabas a dejar de ser un superhéroe o te arrestan. Tenemos una ley similar, dijo Izuku en voz baja. El vigilancia es ilegal, pero es porque no tienen entrenamiento y si algo saliera mal entonces los civiles serían heridos.
Sí, había algo sobre el entrenamiento dentro de la ley. Peter levantó 4 dedos. Pero primero tuvieron que conseguir que todos los que ya eran un superhéroe lo acompañarían. Así que consiguieron que Tony Stark, Reed Richards, Hank Pym y Shield, que estaba encabezado por Maria Hill en ese momento, lo escribieran y se aseguraran de que todos jugaran bien. Peter gimió. Eran muy malos al respecto. Reed escribió una fórmula que, según él, demostró que la ley de registro de superhumanos era necesaria para la paz futura. Una fórmula que solo él podía conseguir y tenía que ir. Confía en mí, chicos, todo esto tiene sentido para todos. Mientras tanto, Tony hizo su habitual soy inteligente, así que sé lo que es mejor rutina de idiotas. Mientras compraba la idea con los demás, Hank se volvió completamente loco científico haciendo una solución exagerada del día del juicio final, y Maria y yo, bueno, nunca le caímos bien. Decidió usar lagunas en los procedimientos de aplicación de la ley para enviar soldados después de nosotros antes de enviar a aquellos a los que atrapó a la zona negativa Guantánamo. Peter vio la cara de Izuku retorcida en algo entre la incredulidad total y el terror total. Eso no es justo. Eso no se parecía en nada a cómo se implementó el sistema de héroes. Izuku agitó los brazos y escupió algo en japonés antes de corregirse a sí mismo. Héroes podría iniciar sesión en el sistema si quisieran y aquellos que en su lugar no tenían opción de tomar un programa de prueba. Incluso hubo incentivos para los que se unieron. Los héroes solo fueron tras los vigilantes en los primeros días y cometieron crímenes explícitos. Peter no pudo evitar impresionarse. Parece que este mundo manejó la ley de registro de superhumanos mucho mejor que él. Sí, bueno, no teníamos ese lujo. Así que cuando ella trató de intimidar al Capitán América para que se inscribiera, saltó de barco, que era un helicarrier por cierto, y formó una resistencia. Pedro agitó la mano con desprecio. Hubo un montón de peleas, bla, 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 y luego vinieron todas las demandas. Izuku parpadeó. ¿Lawsuits? Peter sonrió. Sí. ¿Recuerdas cuando dije que Maria Hill usó lagunas para tratar de cazar a los que no se inscribió? Bueno, a veces sus soldados arrestan a los superhéroes en sus casas y los soldados nunca jugaban bien con las familias. Los seres queridos de los superhéroes demandaron al gobierno por castigos crueles e inusuales y fuerza excesiva. Los tribunales detuvieron la ley de registro de superhumanos mientras el gobierno investigaba por qué el infierno. Ninguno de los superhéroes o sus familias estaban particularmente entusiasmados con la forma en que esto se manejaba. Pedro se palmeó la cara en la memoria de la misma. Fue un desastre total. Reed es un gran científico pero un político que no es. No podía vender su fórmula al comité de investigación y el chico me dejó decir que debería haberlo visto como un pez. Cuando lo asaron sobre cómo podía usar una fórmula, solo él podía interpretar como prueba de que las cosas iban bien. Maria Hill se esforzó mucho por justificar por qué sus arrestos y encarcelamientos eran perfectamente legales, pero nuestra diuble opinión pública se hizo del lado de los superhéroes cuando un montón de personas que salvaron se presentaron y testificaron en su nombre. Ella fue despojada de su rango poco después. Pedro se puso sombrío antes de bajar la mano. Y Tony, bueno, trató de usarme. Verás, si yo, Spider-Man, conocido solitario y amenaza pública podrían unirse al gobierno sin ningún problema, entonces la ley de registro no era una causa perdida. ¿Te negaste? Sí, me negué. También le dio un puñetazo a Tony en su engreída mandíbula de metal, pero no lo mencionó. Peter había estado de acuerdo con ciertas partes de la ley de registro. No quería que ningún superhéroe joven e inexperto cometiera el mismo error trágico que Robert Baldwin. Pero Peter temía durante mucho tiempo la posibilidad de que si se revelaba su identidad secreta, todos los supervillanos y Mod cabreados intentarían disparar por la gente que amaba. Todos ellos tendrían sus vidas en riesgo debido a una decisión que Pedro tomó. Le había dicho a Tony que solo estaría de acuerdo si Tony podía prometer que todos sus seres queridos, desde su tía y esposa hasta sus amigos, estarían protegidos. Tony se esforzó mucho por no poner sus palabras como bueno, no puedo prometerte eso, pero... Y este era el hombre que estaba dispuesto a mirar hacia otro lado de sus amigos, siendo brutalizados y encarcelados por poner sus vidas en juego todos los días solo para que su brillante idea de dar forma al futuro funcionara. Tal vez Tony no sintió nada y Peter tuvo que correr a través de las malditas cloacas para alejarse de su culo, pero se aseguró de que su punto se encontró. Un montón de tonterías legales complicadas ocurrieron y la ley de registro fue declarada inconstitucional. Peter se queció.
Buena suerte también. Tony tuvo que pasar años disculpándose con todo el mundo e intentando compensar sus errores. La mayoría le dio un puñetazo. Eventualmente, todo el mundo admitió a regañadientes que seguir odiando al hombre era un esfuerzo desperdiciado. Peter, bueno, no podía decir necesariamente que perdonó a Tony. No le gustaba el hombre que traicionó su confianza y amistad. Peter se unió a los Vengadores y aceptó el salario porque tener dinero extra nunca dolió, pero nunca aceptó nada más que el salario mínimo. Peter nunca dejaría que Tony olvidara lo que pensaba de su intento de usar su relación como si fuera otro empleado de Industrias Stark. Así que, ¿por qué todavía quieres ayudarme a convertirme en Spider-Man y entrar en UA? Izuku preguntó nerviosamente. Peter podía entender por qué. Por su pequeña historia, el chico probablemente pensó que odiaba al gobierno como un anarquista loco. Kid podría haber odiado la ley de registro de superhumanos, pero sí estaba de acuerdo con lo que parte de ella se trataba. Peter enumeró cada punto con un dedo. Entrenamiento, un salario digno, respaldo de las fuerzas del orden, una red de superhéroes que tendrían sus espaldas si las cosas se pusieran demasiado calientes, esas son las cosas que apoyé. Demonios, cuando Steve y Tony decidieron enterrar el hacha y abrir la Academia de Vengadores, enseñé allí por un tiempo. Seguro que los niños parecían pensar que era un viejo que no entendía a la generación actual, pero el punto sigue en pie. Peter le suturó el pelo a Izuku. Así que no te preocupes. Te ayudaré con esto. Te voy a enseñar las cuerdas para que entres en esa escuela. Izuku se sonrojó y asintió en silencio, haciendo que Peter se riendo un poco. Peter también lo dijo en serio. Si ese pequeño truco con el Prowler fuera algo por lo que pasar, Izuku necesitaría una mano guía para que no lo matara. Aquí está mi apartamento. Izuku y Peter se detuvo antes de apuntar a un complejo de apartamentos de aspecto sencillo. Vivo en 5E. Muy bien. Es bueno saber. Facilitaría mucho encontrar Izuku. Hablando de eso, oye chico, ¿te importaría decirme tu número? Izuku parpadeó y asintió con la asintiendo antes de decírselo. Cuando Pedro lo memorizó sonrió. Muy bien Izuku, tu primera lección en la increíble escuela del profesor Parker de Spider-Folk, cuyo nombre probablemente debería acortar, será mañana después de la escuela. Peter comenzó a alejarse. Nos vemos más tarde niño. Más vale que te apures si no quieres que tu madre se preocupe más. Muchas gracias, Peterson. Pedro miró hacia atrás y vio a Izuku inclinándose con una sonrisa radiante en su rostro. No te defraudo. Peter dudó que Izuku lo hubiera hecho en primer lugar. Peter esperó a que su nuevo protegido desapareciera en el edificio de apartamentos para mirar a la distancia. Una luz roja opaca parpadeó desde la cima de una torre alta, de alambre, que se sentó en una montaña cercana. Ahora, el primer negocio era entrar en esa torre celular, así que tenía una manera de comunicarse con Izuku y tener un mapa de la ciudad a mano. A veces pagaba por tener una doble especialización en ingeniería química y informática mientras caminaba con cosas como Reed Richards. Entonces, un lugar para llamar a casa de la Parker por un rato. El estómago de Pedro gruñó y gruñó. Pero primero, paquetes de ramen instantáneos. Peter a veces se preguntaba si los japoneses hacían ramen instantáneo únicamente para gente como él. Después de su comida de fideos ramen secos, Peter había hecho el viaje a la torre celular. No fue tan difícil, pero ciertamente no fue un viaje divertido. Mientras que sus lesiones no eran tan graves como lo serían en una persona normal, hicieron que el caminar y balancearse por los árboles fuera una experiencia particularmente desagradable. Por no hablar de tener que arrastrar la torre y trabajar con la caja de control. Peter tenía experiencia con el uso de este tipo de cosas. Cuando Peter tenía que ir a un país diferente con los Vengadores durante un par de días, iba a la torre celular más cercana. No iba a pagar la nariz para actualizar su plan telefónico para llamadas internacionales y ciertamente no iba a pedirle a Tony ningún favor después del fiasco de la guerra civil. Así que se arrastraba a las señales inalámbricas de la zona. Su número le parecería a la compañía telefónica como un número local y obtendría todos los datos inalámbricos que necesitaba sin pagar un centavo. No fue, técnicamente legal, pero la mayoría de los superhéroes que sabían que hizo esto no le darían una falta. Fue un poco más difícil aquí ya que las únicas herramientas con las que tenía que trabajar eran un par de pinzas oxidadas y algunos alfileres de seguridad. Una vez que esa debacle terminó y había conseguido un mapa de Musutafu, que juró que había oído antes, encontró el parque de atracciones abandonado.
Google Translate ayudó un poco cuando miró el letrero colgado en la entrada oxidada. Parque Hakuri, los propietarios deben haber sido fans de Star Wars o algo así. Extraño nombre. Coincidencia aparte, Peter encontró que el parque era útil para sus propósitos. Si aún así sigues teniendo problemas, cocina y mesa de comedor. Una nevera. En lo que Peter asumió fue que la sección de comida del parque tenía algo de crecimiento excesivo en él, pero parecía ser perfectamente utilizable. Aunque quién sabe lo que hay dentro, Peter se estremeció ante la idea de ratas o algo así y decidió aferrarse a la nevera hasta que tuviera algunos suministros de limpieza. La gente había utilizado una vez el parque como un vertedero si las pilas de muebles rotos y bicicletas retorcidas eran cualquier indicación. Pero los lugareños parecían haberse cansado de hacer el viaje al bosque. Lo que Peter encontró fue usado e incluso desapareciendo, lo que significa que los niños locales no habían practicado su arte aquí por mucho tiempo. El lugar tenía privacidad. Algo que él e Izuku necesitaban para las cosas más locas que harían. Necesito reunir suficientes cosas para probar cuánto puede levantar y encontrar el punto más alto por aquí. La apuesta más segura sería la torre celular, pero eso no sería lo suficientemente alto ya que Izuku tendría que subir y balancearse de los rascacielos. Maldita sea. Supongo que es por eso que Javier tiene esa sala de peligro. Había mucho que podía hacer aquí. Mientras Peter había enseñado a los niños antes de que estuvieran en instalaciones bien financiadas como Xavier's y Avengers Academy con toneladas de equipos tirados alrededor para su uso. Peter estaba trabajando con basura en descomposición. Sin mencionar el power set de Izuku. El toque que había paralizado a Peter por un tiempo fue un poco impactante, sin juego de palabras, pero tenía cierto sentido. Casi todas las criaturas vivientes tenían su propia bioelectricidad y las arañas usan veneno para paralizar a sus presas, por lo que el Venom Touch debe haber sido una manera para que el nuevo cuerpo de Izuku incorpore ese comportamiento similar a una araña. Bioelectricidad extra que podría emitirse para paralizar a los capturados por ella. La capacidad de fase, sin embargo, Peter no podía envolver su cabeza alrededor de ella. Ninguna araña hizo eso, al menos ninguna en la dimensión de Pedro. La habilidad le recordaba a la fase que Kitty Pryde y el supervillano Ghost solían hacer, pero esto era diferente. Peter podía jurar que el cuerpo del niño estaba distorsionando como si estuviera bañado en una mala recepción de televisión. Podría pasarlo por objetos sólidos, pero ¿era esa la extensión de la misma? Si es así, ¿por qué las características adicionales como hacer que el cuerpo se vea como si fuera un Banksy durante unos segundos? Una cosa a la vez, Peter. Una cosa a la vez. Pedro gimió mientras cambiaba su cuerpo de nuevo. Usted puede lidiar con eso más tarde. Duerme un poco antes de conocer al chico. Dormir te ayudará a resolver tus pensamientos. Sonaba como un buen consejo y Peter trató de seguirlo lo mejor que pudo. Antes de cerrar los ojos Pedro pensó, ¿enseñando de nuevo, eh? No había sido profesor durante años además de dar a los superhéroes prometedores algunos consejos sobre el gran poder y todo ese jazz. Me sentí un poco agradable. Espero no defraudar al niño. Sus sueños estaban llenos de su hija llorando solo con su madre por consuelo, y cuando Pedro se despertó horas más tarde, encontró su propia cara llena de lágrimas secas. Yo. Eres ese hijo prowler de las noticias, ¿verdad? Izuku se endureció antes de dar la vuelta. Detrás de él había varios adolescentes siguiendo detrás de uno con una camisa blanca, pantalones cortos beige holgados, calcetines negros largos, zapatillas gastadas y una cadena de oro ridículamente grande alrededor de su cuello. Uno de los tipos detrás de él con una chaqueta rosa y gafas de sol reflectantes saludó a Izuku con una sonrisa descarada. Izuku tartamudeó, mirando de lado a lado en el nerviosismo. Supongo. Esta fue la quinta vez que alguien le preguntó en el camino a la escuela solo. Mira. El que lleva gafas de sol le dijo a su amigo. Te dije, hombre. No estaba bien. Agradable. El líder del grupo sonrió al sacar su celular. Tengo que decir, lo que hizo tomó bolas serias. Era un maldito loco. Pidió a Izuku que viniera a él. ¿Te importaría tomar una foto con nosotros? Izuku se sonrojó en la vergüenza y agitó las manos. No. Quiero decir que no soy tan famoso. Además de lo que hice fue bastante estúpido y griega. Hombre, no te vendas corto. Izuku fue arrastrado hacia adelante y antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo Izuku estaba frente al grupo que se agachó ligeramente. El líder extendió la cámara delante de ellos y tomó la foto.
Izuku vio por una fracción de segundo que los adolescentes estaban sonriendo y parpadeando señales de paz mientras parecía un ciervo atrapado en los faros. Izuku recibió una palmada en la espalda cuando los adolescentes se pusieron de pie. El líder dijo: «Bien. Siempre quise tomar una foto con una celebridad». Izuku se dio la vuelta y vio a los adolescentes dándonos unos a otros una complicada secuencia de 5. ¿No conseguiste una foto con todo poder una vez? El amigo que usa gafas de sol le preguntó al líder. Tío, es todo poder. Todo el mundo y su abuela reciben una foto con él. El líder se encogió de hombros antes de mirar a Izuku. Espera, ¿usted, Prowler Kid? Ahora me llaman el niño Prowler. Izuku gimió interiormente. Por favor, dime que no es una cosa, que un uniforme de la escuela que llevas. El líder señaló a Izuku. Esa mierda se hundió anoche, ¿verdad? ¿Por qué diablos vas a volver a la escuela? No creo que sea tan importante, Izuku murmuró, mirando hacia otro lado del grupo que obviamente estaba jugando a la Zorzoi. Para ser honesto, la idea de saltarse la escuela ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Tal vez es solo que quería que las cosas volvieran a alguna apariencia de normalidad a pesar de que todo cambiaba tan drásticamente. Hombre, el sistema escolar de este país es tan loco. El líder se rompió los dedos mientras una sonrisa brillante se extendía por su rostro. Que me da una idea para algunas rimas. Gracias, Prowler Kid. El grupo se dio la vuelta y agitó sus manos en la despedida de Izuku, el sonido de uno de los beatboxing del grupo siguiendo a su paso. Izuku dio una onda nerviosa en respuesta, pero rápidamente se dio la vuelta y se metió en el bolsillo por sus auriculares. ¿Voy a tener que lidiar con esto todo el día? Antes, Izuku era otra cara entre la multitud. Solo un chico poco notable que nadie notaría a menos que supieran que era Kirkles. Izuku prefería eso también, ya que significaba que no era diferente de nadie en la calle a los ojos de la sociedad, siempre y cuando esa información no fuera revelada. Ahora, él tenía poderes y todo el mundo sabía quién era, incluso si era de algún apodo perezoso como Prowler Kid. Es todo tan surrealista, probablemente se iba a volver aún más surrealista cuando llegó a la escuela. Oh Dios, todos lo iban a mirar, ¿no? Para evitar que tuviera un pequeño ataque de pánico en el medio de la acera, Izuku puso sus AirPods en sus oídos y puso la lista de reproducción de su teléfono al azar. Palabras en inglés llenaron sus oídos como la canción comenzó. Quiero volar ahora mismo. Quiero ver a todos mis amigos bajar. Quiero sentir que no puedo bajar. Tengo un sueño, así que no puedo parar ahora. Izuku se sintió calmado mientras continuaba caminando. La música tendía a calmar sus nervios tanto como tomar notas de héroes. Mientras que el gusto de Izuku por la música era principalmente J-rock y similares, también era bastante ecléctico e incluía a algunos artistas no japoneses. Las lecciones de inglés de Izuku generalmente eran las que más salieron bien aquí, ya que Izuku era realmente capaz de entender de qué demonios estaban hablando las canciones inglesas. Su madre bromeó sobre eso una vez, diciendo que Izuku estaba motivado a aprender inglés únicamente para que pudiera entender el álbum de Navidad que All Mig solo lanzó en los Estados Unidos. Mamá, se preguntó cómo le estaba yendo ahora mismo. Su charla había sido agradable, pero ni siquiera podía empezar a adivinar lo que su madre estaba pensando después de tener unas horas para rumiar sobre la revelación. Hemos detectado un problema desconocido. Bien, mamá, siento llegar tarde, pero ves que había un tipo que se ofreció a entrenarme y. Izuku suspiró mientras se palmeó la cara. No, eso suena estúpido. Respiró dentro y fuera mientras subía los escalones hasta el piso de su apartamento. Mamá, acababa de conseguir mi Kirky y estaba asustado, así que me quedé sin escuela sin pensar. Me desviaron de camino a casa y. Izuku miró hacia abajo. Se sentía terrible por lo que estaba haciendo. Estaba ensayando una historia que sonaría creíble y dejaría de en medio cualquier mención de Peter. Su madre era comprensiva, pero había límites a lo mucho que aguantaba. Si le contara toda la historia, probablemente pensaría que Peter está loco, impediría que Izuku lo volviera a ver y llamara a la policía al loco vigilante sin hogar que lavó el cerebro a su hijo. Sin embargo, eso no ayudó al hecho de que estaba a punto de mentirle a su madre. Izuku entró frente a la puerta de su apartamento y suspiró. Supongo que tendré que tratar de compensarlo a medida que voy. Izuku sonó el timbre y en un milisegundo se abrió para revelar a su madre. La cara de Inko estaba manchada de lágrimas, un pañuelo en la mano mientras miraba a Izuku con ojos húmedos y llorosos.
Izuku comenzó antes de que se envolvió en un abrazo desgarradora. Bueno, lo que debería haber sido un abrazo desgarradora. Para él, fue solo un abrazo. Izuku. Su madre se escatimó y Izuku sintió toda su angustia. Todo el miedo y la tristeza que había sentido mientras él estaba fuera en su pequeño viaje de autodescubrimiento. Izuku la abrazó cuando sus propias lágrimas comenzaron a caer. Estoy bien, mamá, estoy bien. Se quedaron así un rato, abrazándose y llorando. Sin embargo, después de que el tiempo había pasado, los dos entraron. Lo último que querían era hacer una escena para que los vecinos miraran. Estaba tan preocupada cuando la escuela llamó, dijo Inko, llevando a Izuku a la sala de estar, que estaba llena de tejidos usados. Dijeron que había dejado la escuela después de que su Kirk había despertado. Yo, estaba feliz por ti, tan feliz. Una pequeña sonrisa se arrastró en su rostro antes de desaparecer. Pensé que si eso sucediera, te habrías alegrado, pero en vez de eso dejaste la escuela. ¿Estabas, cariño, asustado? ¿Esa fue la razón? Esa fue parte de la razón, pero Izuku no quería mencionar los detalles más finos. Fue una mamá de choque. Pero yo, supongo que esa es la razón por la que me fui. Fue demasiado rápido. Las palabras sabían agria en su lengua. Lo que él le estaba diciendo eran medias verdades, pero también podrían ser mentiras. Pensé que tanto. Inko se sentó en el sofá con Izuku, limpiando más lágrimas de sus ojos. Pero, entonces no contestarías mis llamadas o mensajes de texto. Pensé que, yo no sabía qué pensar. Inko miró hacia abajo. Y entonces vi las noticias y te vi corriendo hacia ese villano. Ella puso su rostro en sus manos y comenzó a sollozos de nuevo. Izuku le dio un brazo reconfortante. La vi recogerte y pensé que te iba a matar, Izuku. Pensé que mi bebé iba a morir justo cuando él logró su sueño. Izuku se sentía como una mierda. Además de no pensar en cómo el apresurarse le afectaría a él o al monte señora a quien puso en peligro con sus acciones, no pensó en lo que su madre podría sentir. Si lo hubieran matado, la habría destruido. Todavía. Lo siento, mamá. Izuku sintió que las obras hidráulicas se encendió mientras salía. Pero no podía quedarme de brazos cruzados y ver eso, hombre, ser asesinado. Mi cuerpo se movió por sí solo. Supongo que solo quería hacer lo que todo podría haber hecho. Pero usted no es todo el poder, Izuku. Izuku miró hacia abajo en eso. No, no lo soy. Recordó las palabras de Pedro y eso le dio la confianza para hacer lo que estaba a punto de hacer. Pero puedo ser un héroe como él. Su madre lo miró con confusión. Izuku se levantó y caminó hacia una pared cercana, una que tenía un retrato enmarcado de él e Inko en Disneylandia juntos cuando era un niño. Ella lo llevó en ese viaje solo una semana después de que se enteraron de que era Kirkles. Izuku puso su calcetín cubierto de pie derecho en la pared antes de acechar y poner en la pared su izquierda. Se tambaleó un poco y el cambio de perspectiva fue extraño, pero comenzó a caminar lentamente por la pared, así como lo haría con el suelo. Oyó a Inko jadear cuando Izuku alcanzó el techo y sacó sus manos. Ahora estaba a cuatro patas mirando a Inko, que estaba cubriendo su boca con los ojos anchos y húmedos. Izuku se tragó la saliva en su boca seca antes de decir, mamá, voy a entrar en UA y me convertiré en un héroe. Trató de tranquilizarla con una sonrisa, pero se mantuvo tembloroso a pesar de sus mejores esfuerzos. Voy a trabajar duro y usar este Kirk para convertirme en un héroe que trae sonrisas a los rostros de todos como todo poder. Izuku frunció los labios. No puedo prometer que no volveré a lastimarme, pero, sus ojos estaban llenos de determinación. Pero voy a hacer esto. La habitación estaba en silencio durante unos minutos. Se extendió durante tanto tiempo que Izuku comenzó a preocuparse. El silencio fue roto por los sollozos de Inko, pero cuando Izuku miró a su madre se dio cuenta de que sus lágrimas eran diferentes a las que ella daría antes. Eran lágrimas de alegría. Habían pasado un poco más de tiempo después de que llorar juntos. También resultó que no necesitaba explicar sus poderes a su madre porque tenía poderes que coincidía con los de sus tatarabuelos por mera coincidencia. El bisabuelo de su madre podía pegarse a las paredes como un imán a través de una forma de telequinesis. La bisabuela de su padre, por otro lado, tenía algún tipo de habilidad de fase, pero ella la mostraba tan raramente que nadie podía recordar cómo se veía a otras personas. Había tenido suerte, pero Izuku no presionaba su suerte mostrando todos sus otros poderes. Aún así, bastante loco. Santa mierda, ¿esa es mi zorrilla? Izuku miró hacia un lado para ver qué pasó a dos tipos con el uniforme de su escuela.
Podía oír sus susurros a pesar de que la música sonando en sus oídos. No pensé que vendría hoy. Izuku frunció los labios y mantuvo la cabeza baja. Vamos Izuku, ignóralo. Finge que no es gran cosa y puedes pasar el día. Izuku sacó sus AirPods cuando llegó a la entrada. Se necesitó un escaneo de los terrenos de la escuela para darse cuenta de que las cosas eran diferentes. La gente lo miraba fijamente a él y a los que no estaban susurrando entre ellos. Cuando los miró, proyectan sus miradas en otro lugar como si estuvieran en señal. ¿Estás seguro de que era él en las noticias? Sí, amigo. Anoche tenían su foto de la escuela y todo en las noticias. Vamos, Izuku. Son solo unas pocas personas. A pesar de eso, Izuku tomó el ritmo a las taquillas de zapatos. Pensé que Midoriya era Kirkles. Una chica declaró a su amigo cuando Izuku se cambió los zapatos. Baja la voz. Su amigo respondió. ¿No oíste? Su Kirk se activó en medio de la clase. Destrozó totalmente su escritorio. Entonces, todo lo que necesitó fue la pubertad para sacarlo a la salida. Ambos roncaban y comenzaron a reírse, lo que llevó a Izuku a golpear sus zapatillas en su casillero y ponerse los zapatos de su escuela. Rápidamente dejó la zona y comenzó la caminata a su habitación. No puedo ser lo único de lo que están hablando. A pesar de esos pensamientos, Izuku casi podía sentir el peso de sus miradas. Las noticias sobre ayer se extendieron tan rápido. ¿Y si me quedo con mi Kirk? No, espera que no sea lo único. No puedo creer que la noticia haya dado a conocer mi información al público en general. Oh Dios, esto es una pesadilla. Una cosa era tener algunas miradas y ser acosado en tomar fotos con un par de personas. Era otra cosa totalmente ser tratado como un fenómeno. Izuku sintió que el sudor frío salpicaba su cara, ya que todos a su alrededor parecían hacerse más fuertes. Corrió a ese villano como si no fuera nada. Total idiota. Nunca supe que tendría una disputa gradual. Parecía raro aunque... Se reunió todo el poder de cerca y personal. Oh Dios, por favor déjame pasar el día. Blanket. Izuku casi suelta un suspiro de alivio mientras se da la vuelta para saludar a Bakugou. Rápidamente revisó su opinión cuando vio la furia en la cara del adolescente explosivo. Kakashi-chan primero. Izuku no tuvo tiempo de reaccionar ya que Bakugou le arrebató el cuello y lo clavó contra la pared. ¿Qué diablos fue con ese truco de ayer, Una multitud se había formado a su alrededor, observando mientras susurraban unos a otros. Santa mierda, Bakugou está enojado. ¿Midoriya ha terminado para? ¡No! Tiene su Kirk. Puede salir de esto sin problema. Espera, pensé que solo tenía superfuerza o algo así. WL. Izuku trató de mantener la calma, pero fue difícil bajo la mirada de Bakugou. Yo estaba tan sorprendido como ustedes Kachan. Quiero decir que acabo de conseguir mi Kirk Y. No me jodas. Como si algo tan conveniente pasaría. Bakugou grunó. Usted tenía que Kirk todo este tiempo, ¿no? Yo no lo hice. Izuku sintió que el agarre de Bakugou se aprieta como un vicio alrededor de su cuello. Lo juro. Bullshit. No solo eso, pero entonces usted tenía que presumir con ese villano. Bakugou sacudió a Izuku, que colgaba cojeando a pesar de su nueva fuerza. ¿Cuánto tiempo, Deku? Kakashi-chan. Por favor, sueltos. ¿Cuánto tiempo tienes? Izuku podía ver pequeñas chispas provenientes de la piel de Bakugou. Si Bakugou estuviera tan enojado, entonces lastimaría seriamente a Izuku si esto se duraba más. El cuerpo de Izuku estuvo de acuerdo. Reflexivamente puso sus manos en el pecho de Bakugou y empujó. Izuku solo quería alejar a su amigo de la infancia antes de que ocurriera algo peor. Pero aparentemente usó demasiada fuerza y Bakugou voló de vuelta. Liberó su control sobre Izuku, una expresión desconcertada en su rostro cuando cayó al suelo y se deslizó por el suelo de madera. La mayoría de la multitud se separó para dar paso a Bakugou, pero un estudiante desafortunado no se escapó a tiempo y la cabeza de Bakugou se estrelló contra sus piernas. El estudiante dejó caer la lata de café frío que sostenía. La parte superior abierta aterrizó justo en la frente de Bakugou antes de que el contenido se torrate por su rostro. El silencio era ensordecedor. Tal cosa nunca había sucedido antes, menos de todo a Bakugou. Y el que lo hizo fue tranquilo, cobarde y supuestamente sin Kirk Izuku Midoriya. Incluso Bakugou acaba de mirar a Izuku, la lata cayendo inútilmente a un lado.
El silencio fue roto por un coro. Luego se ríen varias. Finalmente, toda la multitud rugía de risa. Algunos incluso apuntaban a Bakugou como lo hicieron. Eso parecía sacarlo de su estupor. «Estás muerto, Deku». Gruñó y saltó a sus pies, explosiones en miniatura estallando de las palmas de sus manos. El Spider Sense de Izuku estalló en ese momento y cruzó sus brazos frente a él. Sus ojos se cerraron, esperando que el puño de Bakugou saludara su cara o su estómago en cualquier momento. ¿Qué diablos está pasando aquí? Los ojos de Izuku se abrió para ver al profesor de PE brillando contra él desde arriba. Miró a Izuku antes de mirar hacia adelante. Izuku bajó la guardia para ver a Bakugou mirándolo con frialdad, con las manos a los lados y sin ninguna pista de su exhibición de Kirk. ¿Y qué te pasó? Todos apuntaron instantáneamente a Izuku. ¡Guau! Gracias, chicos. El profesor entonces miró hacia abajo a Izuku. Bueno. Izuku fumbló por palabras, pero ninguno vino a sus labios. Nada. Izuku miró a Bakugou y vio que Bakugou estaba mirando al maestro con una expresión tranquila. Deku era solo un torpe y me golpeó por accidente. Me caí y me derramé un poco de café enlatado. Fue un accidente total. Un rápido resplandor fue suficiente para hacer que todos en la multitud proporcionaran asientes temerosos de acuerdo. ¿Es eso cierto? El maestro miró hacia atrás a Izuku, que colgó la cabeza hacia abajo. Odiaba decir otra mentira después de una noche de varios, pero estaba en bastantes problemas como es. Y yes. El maestro guardó silencio durante un minuto antes de asentir con la cabeza. Muy bien, entonces. Señaló a Bakugou. Piéjate a ti mismo. El maestro escaneó a toda la multitud con sus ojos acerados antes de gritar. El resto de ustedes, llevar sus traseros a sus clases ahora. Todo el mundo tomó el consejo y rápidamente se dispersó. Bakugou pisoteado por Izuku y el adolescente nervioso murmuró, «Kaka-chan, estoy tan...». Después de la escuela, Bakugou gruñó venenosamente, con los ojos rojos aburridos en los de Izuku. Mueres una vez que sales de los terrenos de la escuela. Izuku se tragó mientras Bakugou se pisoteaba al baño antes de colgar la cabeza en la derrota. Tanto para un día normal de escuela, chico, ese primer día en la escuela fue duro. Había pasado la mayor parte de mi vida invisible para mis compañeros de clase. Parte de eso tuvo que ver con Kacchan siendo el centro de atención. La otra parte tuvo que ver con mi rareza. ¿Cómo podría un niño sin Kirkles jugar a héroes y villanos en el parque? ¿Cómo podría un niño Kirkles ir a eventos donde los juegos se organizaron específicamente para la mayoría que maneja a la Kirk en mente? Nadie quería tratar conmigo. Mi Kirklesness me arrojó a un punto ciego social. Se suponía que era algo fuera de la vista y fuera de la mente. Las únicas veces que me destaqué fue cuando Kacchan hizo un punto para elegir en mí, y cuando declaré mi sueño. La última parte se echó a reír por lo imposible que era. Pero con mi recién revelado Kirk junto con mi participación en la batalla del Prowler con Peter, me catapultó al papel de celebridad de la escuela. Todo el mundo me miró, me susurró a mi alrededor, me preguntó cómo me sentía cuando la Prowler me tenía en sus garras. Realmente no entiendo por qué alguien me preguntó eso. Fue aterrador. ¿Esperaban que dijera que fue increíble? ¿Que me sentía como si fuera el hijo de una película de acción? Bien, así que tal vez eventualmente me convertiría en un héroe y mi vida prácticamente se convirtió en uno, pero mi punto sigue en pie. Las cosas no mejoraron mucho más tarde en el día. Le gané a Kacchan en la carrera de kilómetros, subí la cuerda a la cima aunque no pudiera bajar más rápido que él, y seguí rompiendo mis lápices cada vez que perdí la concentración. Me trajo aún más atención no deseada. Yo, el chico que podría no existir cuando no era el trasero de los chistes de Kacchan. Pero esa no fue la peor parte. No, lo más aterrador de todo fue el hecho de que Kacchan no hizo nada más que maldecir un poco cuando lo golpeé en múltiples ejercicios en P. Normalmente, eso haría que Kacchan gritara como si no hubiera un mañana. Esto significaba que Kacchan era absolutamente livid y estaba totalmente decidido a cumplir su promesa. Honestamente pensé que iba a morir antes de llegar al final del día escolar. Pero de alguna manera lo hice durante el resto del día sin otro incidente. Eso me hizo aún más seguro de que era carne muerta una vez que terminé de limpiar el aula. No esperaba lo que pasó en su lugar. Izuku se tragó mientras se asomaba desde detrás de la esquina de la puerta principal. Desde el otro lado de la calle estaban Bakugou, Koi y Masashi apoyados en el edificio detrás de ellos.
Bakugou estaba mirando en la dirección de Izuku, con el pie derecho tocando la molestia. Obviamente se estaba impacientando con Izuku tardando tanto en salir. Sí, yo no voy por ahí. Izuku estaba dispuesto a recibir una paliza de Bakugou si él era lo único entre el adolescente explosivo y otra persona. Si ese no fuera el caso, entonces Izuku tenía suficiente sentido de la autopreservación para evitar por completo a Bakugou. No estaba seguro de cuánto tiempo hasta que Bakugou se enfrió lo suficiente como para no querer luchar contra él en el acto, pero Izuku iba a tener que poner en el esfuerzo para evitarlo hasta entonces. Buena suerte Midoriyaya. Alguien gritó mientras le daba palmaditas en el hombro a Izuku. Izuku dejó salir un eep. Antes de dar la vuelta para ver que era solo su compañera de clase Hinata. Vas a necesitarlo. Pero al menos valió la pena para hacer Bakugou el trasero de la broma por una vez. Izuku dejó salir una risa nerviosa mientras Hinata se alejaba. Por favor, dime que Kacchan no oyó eso. Izuku se asomó desde la esquina una vez más para ver que Bakugou estaba sonriendo. Crap. No, de ninguna manera estaba dejando que Bakugou lo atrapara ahora. Izuku caminó a toda prisa por la pared hasta la pared izquierda de la escuela, la que tenía un callejón entre ella y una librería. Izuku miró detrás de él y a los lados. Bien. Nadie está mirando. Izuku saltó 15 pies en el aire, despejando la pared. Desafortunadamente, olvidó dar cuenta de los cables telefónicos. Su pie derecho se agarró en uno de esos cables e Izuku comenzó un giro muy repentino de 90 grados que condujo al callejón. Guiada. Izuku gritó antes de aterrizar cara a cara en varias bolsas de basura que amortiguaron su caída. Suave, Izuku gimió mientras se desempolvaba. Blanket. Crap. Izuku miró a su izquierda y vio que el callejón era un callejón sin salida. Podía subir las paredes hasta el techo del edificio, pero la gente comenzaba a hacer aún más preguntas si lo atrapaban en el acto. Izuku en su lugar salió corriendo del callejón y miró a su derecha para ver a Bakugou y su grupo corriendo hacia él. Bakugou estaba a la cabeza, explosiones que estallaban en las palmas de sus manos con una sonrisa sádica enyesada por toda su cara. Varias personas jadearon y los estudiantes de su escuela observaron con anticipación. Esta era la pelea que estaban esperando. Bakugou vs Midoriyaya. Segunda ronda, con el dinero de todos en Bakugou esta vez, a pesar de la increíble derrota en la primera ronda. También fue una lucha que Izuku estaba listo para retrasar el mayor tiempo humanamente posible. Izuku comenzó a girar la cola cuando oyó algo pasar por su oreja derecha. Se preguntó si lo que pasó después fue realmente a cámara lenta o si era solo su miedo meterse con sus sentidos. Un material similar a una telaraña pegado al pie derecho de Bakugou justo cuando puso su peso sobre él y se tiró hacia atrás. Izuku podía ver el shock escrito en la cara de Bakugou. Observó cómo Bakugou cayó hacia adelante, con el pie deslizándose fuera de su zapato antes de que su cara besara el pavimento. Se deslizó hacia adelante por un pie antes de detenerse, girando sobre su espalda y agarrando su cara con dolor. Koi y Masashi se detuvieron en Bakugou, quien gritó elocuentemente, "Motherfucker". Izuku sintió un agarre de mano en su hombro y una voz familiar susurrando en inglés, "Es hora de ir, niño". Izuku se volvió para ver a Peter sonriéndole. Peter-san. Pedro puso su dedo en los labios y mocionó a Izuku para que lo siguiera. Izuku miró a Bakugou que empezaba a levantarse con marcas de arañazos rojas en la cara y un asesinato en sus ojos. Se tragó antes de asentir con la cabeza contra el hombre, siguiéndolo a la multitud de personas que caminaban hacia y desde la escena. Deku. Izuku oyó a Bakugou gritar desde detrás de él. ¿Dónde diablos estás? Vuelve aquí, maldita sea. Tenemos que arreglar esto. La vergüenza se alojó en el pecho de Izuku mientras huía de la escena. Cuando pensó antes en el día, gran parte de la ira de Bakugou era obviamente de él pensando que Izuku había estado mintiendo sobre su Kirklessness durante años. Si lo supiera, tal vez no arreglaría las cosas, pero podría hacer que Bakugou entienda que Izuku no le estaba mintiendo. Pero no puedo decirlo. Todavía no. En su lugar, simplemente siguió a Pedro mientras se alejaban de los gritos Bakugou. Vamos. Fue solo una pequeña broma. Peter se quejó mientras él y Izuku caminaban por el bosque. No fue como si le hubiera dado un puñetazo en el intestino o algo así. Además, él estaba planeando patearte el culo. Sin embargo, fue más malo. Izuku argumentó como él seguía detrás. Tal vez Kacchan se mete conmigo, pero él no mala persona.
Por la forma en que hablas de él, este Kacchan es un matón y no un amigo. Peter rodó los ojos. Los chicos así no renuncian. Usted no debe tomar su mierda acostado. Izuku había estado hablando de darle un poco de Kacchan pie desde que estaban a una buena distancia. Los héroes solo deben luchar para proteger a los demás y cosas por el mes de esa forma. Mientras que la seriedad de Izuku era contagiosa, el hecho de que el niño dejara que la gente caminara sobre él y estuviera masticando a Peter por ayudar era un poco molesto. Probablemente porque él es como yo estaba antes de mi Spider Confidence Ghost. Peter había pasado años siendo el gusano de libro silencioso que a Flash Thompson y a su pandilla le gustaba conocer, a quien a Carl King le encantaba practicar su sadismo antes de ser expulsado. Peter no podía contestar por su nerviosismo y miedo a la confrontación. Todo eso cambió cuando Peter obtuvo sus poderes. Se dio cuenta de que honestamente no necesitaba tomar la mierda de Flash acostado. Solo empeorará las cosas. Izuku respondió con un temblor de la cabeza. Kacchan lo está pasando mal. No entiende por qué tengo una rareza. El chico se mordió el labio antes de mirar hacia abajo. Y no puedo decirle, así que él piensa que le miento. Peter suspiró por eso. El chico tenía razón en que luchar no ayuda a las cosas. El propio Peter adquiriendo la confianza para devolver púas con Flash hizo que Flash se decidiera más a volver a Peter hasta que lograron convertirse en mejores amigos. Y todo lo que se necesitó fue que los dos dejaran de discutir y hablaran como gente normal un par de veces. Muy bien, chico. Pero aún así necesitas la confianza para enfrentarte a la gente así. Pedro entonces levantó el dedo y dijo, primera regla de ser un superhéroe, confianza en ti mismo. Si la gente dice que no puedes hacer algo, tienes que probar que están equivocados de alguna manera. Ya sea a través de palabras o acciones. Lo más probable es que ambos. Muy bien. Izuku miró a su alrededor antes de preguntar, ¿está realmente aquí su nuevo hogar? Sí. Lo encontré después de vincular el sistema de mi máscara a la torre celular. Peter sonrió. ¿Cómo crees que te encontré? Sin embargo, lo que puede ser todo el camino. Por suerte que habían llegado a su destino. Peter decidió ser un poco dramático y se dio la vuelta mientras se estira los brazos. Bienvenido a mi hijo, al parque Hakurai. Wow, Izuku murmuró con los ojos anchos. Yo sé bien. Pedro se volvió hacia el parque y se dirigió a él. ¿Quién abandona todo un parque temático? Quiero decir que al menos debe derribar los edificios o algo así. Escuché que los parques se construyeron mucho en el pasado, pero cuando la economía lo hizo mal los cerró. Izuku caminó hacia la entrada y se alojó. ¿Realmente vives aquí? Sí, pero necesita algo de trabajo. Peter tosió. Pero lo más importante, un lugar como este es perfecto. Izuku parecía entender a qué se estaba metiendo. ¿Y Yumeanue? ¿Sí? Peter asintió con la asinción en la confirmación. Vamos a estar entrenando aquí. Hay toneladas de basura que dejaron los dueños anteriores, así que podemos trabajar en su fuerza. Los edificios son estructuralmente lo suficientemente sólido para que pueda practicar wall crawling sin que ellos se acercan a usted. Ahí vamos a practicar web swinging aquí. Izuku preguntó mientras señalaba a los árboles. Porque solo los árboles son lo suficientemente altos como para hacer eso. Peter roncaba y colocaba sus manos sobre sus caderas. Más lento allí, chico. Tenemos que asegurarnos de que seas lo suficientemente fuerte para hacer eso. Si no lo estás, bueno, se muñecó. Fuera de sus brazos. Peter había aplastado una tubería la primera vez que usó sus poderes e hizo algunos ejercicios en su habitación antes de mostrarlos en el set cuando desarrolló su truco. Así que supo de inmediato que su cuerpo podía manejar el balanceo de la red cuando lo hizo por primera vez. No sabía mucho sobre el power set de Izuku, que incluía 2 poderes adicionales. ¿Y si su fuerza de araña no fuera tan avanzada como la de Pedro? ¿Y si su Spider Sense le advirtiera del peligro solo una fracción de segundo en lugar de 2 de sobra? Lo último que quería era que Izuku se lastimara solo por las suposiciones de Peter. Sí, veo, Izuku colocó su mano sobre su barbilla. Normalmente, el impulso perjudicaría gravemente a alguien cuya caída se detuvo repentinamente. Tu superfuerza ayudó a contrarrestar eso, pero los cómics nunca lograron explicar cómo lo hiciste. Supongo que eso es debido al formato, pero aún así. Sí, así que, Peter entonces se dio cuenta de que Izuku no se había detenido y ahora hablaba aún más rápido en japonés. Chico. ¿Pero cómo preparas un cuerpo para algo así?
Simplemente tirar de la red haría que la línea se rompiera o lesionara las articulaciones del hombro y el codo. Izuku se golpeó la barbilla mientras continuaba murmurando. Supongo que los entrenamientos en la parte superior del cuerpo serían clave, pero ¿cómo preparas tu cuerpo para ajustarse al impulso acumulado cuando viajas sin parar por la ciudad? No, probablemente también requiere entrenamientos básicos para que la espalda no se tira. Tal vez algunos entrenamientos menores de la parte inferior del cuerpo también son necesarios porque incluso aquellos pueden salir sí. Peter continuó viendo a Izuku murmurar así durante lo que parecía un minuto entero, mirando sin creer al joven que estaba perdido en su propio mundo. Santa mierda, chico. No necesitas pensar demasiado en esto. Izuku se llamó la atención y se sonrojó cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Lo siento. Peter pellizcó el puente en su nariz. Esto iba a ser una cosa, ¿no? Solo, relajarse bien. Vamos a resolver las cosas y tomar esto tan lento como sea posible. Entonces decidió hacer la pregunta más importante. ¿Cuánto falta para solicitar tu escuela? ¿De 10 meses? Peter sonrió. Pensé que sería antes que eso. Es mucho tiempo para mostrarte las cuerdas. Oh, y por supuesto que necesitas mantenerte al día con tus estudios. Sus propias calificaciones a menudo sufrían porque salió a ser Spider-Man en lugar de estudiar como Peter Parker. Usted no está luchando contra el crimen todavía, por lo que mantener sus calificaciones es una necesidad. Izuku se acostó un poco. De hecho, así que es por eso que cada vez que termines con la escuela, vas a venir aquí y pasar 2 horas conmigo. Peter continuó mientras caminaba. Podemos resolver las torceduras de sus poderes, fijar este lugar en algo habitable, y tal vez trabajar en nuestras habilidades de comunicación. Lord sabía que Peter necesitaba entender lo que Izuku decía en su lengua materna, e Izuku a su vez para que el niño no sonara como un extraño estereotipo para Peter. Peter ya tenía algunas ideas para mejorar su nuevo hogar, pero necesitaba las manos adicionales que Izuku le proporcionaría. No va a ser fácil y no voy a tomar tu mano todo el tiempo. Peter miró a Izuku arriba y abajo. Así que, ¿estás listo para empezar, niño? Izuku ha respondido sin un indicio de vacilación. Sí, lo soy, Peter-san. Peter sonrió. Al menos no tengo que dar un discurso inspirador. Señaló a la entrada. Muy bien, entonces. Sube a ese techo para que podamos empezar. Izuku corrió hacia adelante con renovada confianza y una sonrisa brillante en su rostro. Estaba listo para prepararse para su introducción en el mundo de los héroes y para entrenar junto a una leyenda viviente. Colocó su pie derecho en la pared seguido por la izquierda, listo para correr recto por la pared como Peter había hecho muchas veces a lo largo de los años. Solo para que sus pies no se peguen. Cayó dolorosamente al suelo un segundo más tarde. Oh, Peter ganó un guiño. Parece que tenemos trabajo que hacer. Así empezó mi entrenamiento. Yo estaba listo para cualquier cosa en ese entonces. Listo para lanzar mi mente y mi cuerpo para convertirme en un Spider-Man que haría a Peter orgulloso. Pero mientras trataba de averiguar las limitaciones de mis propios poderes ese día, aquellos en las sombras eran libres de hacer sus propios planes. Idiota. Kentin Beck miró a través de su avatar robot al prowler de su nuevo patio de recreo. La mujer enmascarada tenía el borde inferior de su máscara enrollada hasta la nariz para que pudiera tirar una lata de cerveza. Los moretones en su rostro habían desaparecido hace mucho tiempo, un efecto secundario de su otra peculiaridad. Ahora estaban en la casa segura de Misterio. La instalación, por lo general, bulliciosa estaba vacía para la noche, ya que puso los envíos de hoy en espera para esta ocasión. El día que Spider-Man finalmente moriría. O al menos, el día que se suponía que pasaría. Siguió bebiendo mientras Misterio continuaba. Se inclinaba sobre su mesa de trabajo que tenía herramientas para mantener las armas que a veces montaba aquí. Te di una tarea. Algo que debería haber llegado fácilmente ya que no sabía nada sobre tus habilidades o el equipo que estabas haciendo. Diablos, te di algo extra solo para asegurarte de que no te quedaría atrapado por sus malditas cinchas. Fue una tarea sencilla. Misterio levantó los puños en el aire y los golpeó en la mesa. El acero se abrochó antes de rasgar y torcer en el medio. Sus puños dejaron profundas impresiones en el metal. Y usted no podría aplastar a ese insecto. Prowler terminó su cerveza y la tiró. Ella sacó su máscara hacia abajo antes de finalmente hablar. Deja de cagar. Debes ser bastante viejo si no pudieras ver que lo intentaba. Diablos, yo también lo habría conseguido.
Entonces explícame por qué carajo sigue vivo y tuve que rescatarte. Si alguno de sus ex socios pudiera verlo ahora se sorprenderían. Mysterio, después de todo, era un artista. Nunca recurriría a un lenguaje tan grosero. A veces hablaba como si estuviera en el escenario mientras estaba en momentos raros, como dicen en su celda de la cárcel, hablaba como un ex actor tranquilo pero amargo. Oh, cómo han cambiado los tiempos desde entonces. Prowler no respondió y Mysterio se burló. Déjame adivinar, ¿es porque ese mocoso se metió en tu camino? ¿Ha conocido la temible Prowler finalmente su pareja en la forma de un mocoso adolescente que no debería haber durado 5 segundos en tu contra? Vete a la mierda. Prowler respondió, sus ojos se estrechan en la ira. No quería herir al niño porque no me apetecía. Y sin embargo, estabas dispuesto a causar, habría sido 5 muertes o más en ese pequeño truco en las calles. Los ojos de Quentin se estrecharon y su avatar imitaba el acto. ¿Hay una razón más personal para tu repentina decisión de obtener un código moral? Quentin puede haber tenido a Prowler como socio durante 3 meses, pero él no sabía nada de ella personalmente. Su socio de negocios no pensó que importaba darle esa información y ella nunca se lo dijo a Quentin. Pero Quentin quería saberlo. En este negocio, siempre pagaba por tener información como esta en caso de que alguna vez necesitara apalancamiento. La razón no es de su maldita preocupación. Su dedo medio se levantó para puntuar su declaración. Vamos a conseguir una cosa directamente mierda. No me gustas. La única razón por la que te ayudo es porque me lo dijo. Así que no creo que tenga que decirte nada. Quentin se burló. No olvides que es solo por mi culpa que fuiste capaz de escapar de la captura. Si no hubiera venido en tu ayuda, todo podría haberte arrojado a la parte trasera de una furgoneta de policía. Quentin se golpeó la barbilla burlonamente. Me pregunto cuántas cadenas perpetuas recibirías en este país por 13 cargos de asesinato, y eso ni siquiera cuenta todas las cosas en las que me estás ayudando. Se encogió de hombros, pero Quentin sabía que se estaba metiendo bajo su piel. Sí, muchas gracias. Será mejor que estés agradecido. Necesitaba adelantar las cosas un poco solo para salvar tu pellejo. Prowler no dijo nada durante unos minutos, con la mandíbula apretada firmemente debajo de su máscara. Puedo encontrarlo de nuevo. Se necesitaría un poco, pero lo haré. Quentin negó con la cabeza. La oferta era tentadora, o tan tentadora, pero no. Todavía no. La policía y los héroes ya lo están buscando. No te acercarías tanto como lo hiciste la primera vez si otra pelea estallara ahora. Quentin pateó un destornillador en el suelo en la mesa destrozada. La cabeza atravesó un cajón arrugado. No, vamos a esperar nuestro tiempo hasta que la oportunidad madura una vez más. Hasta entonces, usted esperará hasta que yo necesite su ayuda. Los ojos de Quentin se estrecharon y su mano derecha se apretó en un puño. Desde el otro lado del portal, los dientes de Quentin se muelan unos contra otros. Pronto, vamos a aplastar el insecto. Pero aún no. Todavía no. Aplasta el error, aplastar el insecto. Quentin se atormentó en el Prowler cuando ella burlonamente loró sus palabras, sus brazos cruzados mientras se alejaba. Consigue algunas líneas mejores. Perra. Murmuró una vez que estaba fuera de la oreja. Debería darle una lección, recordarle que ella no sería nada sin su ayuda. Sin Quentin Beck, Mysterio y su avanzada tecnología, habría sido atrapada pocos días después de que se volviera a pondría la máscara. Pero no, su compañero podría no gustar de eso. Además, sería poco profesional. Quentin comenzó a dar vueltas, su mente corriendo mientras pensaba en la batalla. Todo Mig fue tan impresionante como su compañero dijo que era. Super fuerza con velocidad y tiempo de reacción para igualar. Su piel era difícil de dejar de hacer de un RPG a quemarropa. Podía tomar suficiente electricidad para freír a un hombre menor como si hubiera cogido un zumbador de alegría barato. No es de extrañar que todos en esta tierra estuvieran tan enamorados de él. La mente de Quentin fue con Peter Parker, o como fue conocido por Quentin durante años, Spider-Man. Quentin sabía que lo más inteligente habría sido dejarlo. Para cerrar el portal y encadenar a su odiado enemigo, el punk sin nombre que impidió que Quentin se llevara lo que se merecía durante años, en un mundo donde los villanos con mucho gusto lo destrozarían. Un mundo donde la policía lo arrestaría y nunca creería su historia. Pero no, Quentin había tomado una decisión hace meses. Este mundo fue un nuevo comienzo. Un lugar para convertir el nombre de Mysterio en algo temido por el público y respetado por los supervillanos.
Tenía conexiones. Tenía respeto. Quentin no los abandonaría solo para que Spider-Man muriera. La mente de Quentin volvió a atrapar el puño de Parker y lanzarlo como un muñeco de trapo. Este avatar robot estuvo a la alta de las especificaciones que quería. Megatron realmente se superó a sí mismo con él. El chico tenía un potencial que incluso Quentin podía reconocer. Es una pena que tuviera que cortar su asociación, pero el chico había pensado demasiado pequeño. El teléfono en el bolsillo de su avatar vibraba y Quentin lo recogió. Un quemador que había comprado, pero que solo usó para 3 números. Uno era para Prowler, uno por su soporte técnico que actualmente le ayudaba a mantener la estabilidad de los portales desde un lugar separado, y el último era para su pareja. Cuando vio el número que aparece como desconocido en la identificación de la persona que llamó sabía cuál era. Quentin aceptó la llamada y la puso en el altavoz. «Es bueno hablar contigo de nuevo, amigo mío». Una voz suave pero profunda vino del otro extremo, calma como si estuviera discutiendo el clima. «Hoy vi tu gran entrada en las noticias. Muy impresionante, gracias. Tuve que improvisar un poco, pero lo había estado planeando durante semanas. Llegó un poco temprano, aunque, pensé que tenías tu presentación pública programada para unos meses más en la línea». Quentin gruñó. «Sí. Sin embargo, ciertas circunstancias me instaron a acelerar las cosas a lo largo». Una risa vino del otro extremo. «Sí, no lo sostenga contra Prowler. Ella tiene un cierto punto débil para los niños. Aunque asumo que las circunstancias tienen más que ver con quién era su objetivo más que cualquier otra cosa. Usted adivinaría bien. Un poco más lleno que el hombre que esperaba, pero impresionante sin embargo. Pude ver por qué te causó ningún fin de miseria en su casa. Bueno, no necesitas preocuparte demasiado. Puedo manejar el insecto yo mismo junto con solo Prowler y los Enforcers. Lo último que quería era parecer débil, como si le faltara la capacidad de hacer el trabajo él mismo. No lo dudo. Pero todavía tienes tu propio negocio de qué preocuparte y lo último que cualquiera de nosotros quiere es que esta plaga te distraiga de tu importante trabajo», se rió la voz. «No haré que sea su prioridad, pero dejaré que mi estudiante y sus amigos sepan que si se encuentran con su enemigo, van a eliminarlo con prejuicios». Quentin sonrió. La mayor parte de las fuerzas de su compañero pueden estar compuestas por un montón de perdedores y matones inexpertos dados trajes, pero eran muchos. Si estás utilizando un ordenador portátil o una tablet, intenta moverte a otra ubicación e inténtalo de nuevo. Todos y cada uno de los miembros podían darle al rastreador de pared una carrera por su dinero. Aprecio la generosidad. Piense en ello como un regalo. Durante años, Norman Osborn y Otto Octavius habían despreciado a Quentin. Pensaron que era estúpido. Un ilusionista barato cuya ambición y animosidad por el espasmos de la web palidecó en comparación con la suya. Oh, qué equivocados estaban. Y ahora, años más tarde, habían muerto mientras Quentin Beck había sobrevivido y prosperado. En este mundo alternativo, ahora era socio de un hombre que los hacía insectos en comparación con él. Un hombre que realmente merecía la etiqueta supervillano. Aunque no podía verlo, Quentin podía decir que All for One estaba sonriendo en el otro extremo de la línea. Después de todo, trato bien a mis amigos. Continuará.